Continuación del capítulo 9 del libro La Temperancia, escritora Ellen White, enunciado número 5. Enseñad, enseñando abnegación y autocontrol. Comenzad con la niñez. La abnegación y el autocontrol deberían ser enseñados a los hijos e impuestos sobre ellos, hasta donde sea consecuente, desde la niñez. Y en primer lugar es importante que los pequeños sean enseñados que ellos comen para vivir, no viven para comer, que el apetito debe ser mantenido en sujeción a la voluntad y que la voluntad debe estar gobernada por una razón serena e inteligente. Enseñad principios de la reforma. Padres y madres, orad y velad. Guardaos mucho de la temperancia en cualesquiera de sus formas. Enseñad a vuestros hijos los principios de una verdadera reforma pro salud. Enseñadle lo que deben evitar para conservar la salud. La ira de Dios ha comenzado ya a caer sobre los rebeldes. ¿Cuántos crímenes, cuántos pecados y cuántas prácticas inicuas se manifiestan por todas partes? Enseñad el verdadero objeto de la vida. En la palabra de Dios han sido dadas instrucciones explícitas. Que estos principios sean llevados a efecto por la madre, con la cooperación y el apoyo del padre, y que los hijos sean enseñados desde la infancia a practicar hábitos de autocontrol. Enseñarles que no es el objeto de la vida complacer los apetitos sensuales, sino honrar a Dios y bendecir a sus prójimos. Padres y madres, trabajad fervientemente y fielmente, contando con Dios por gracia y sabiduría. Sed firmes pero suaves. En todas vuestras órdenes proponeos asegurar el mayor bien para vuestros hijos y ved entonces que estas órdenes sean obedecidas. Vuestra energía y decisión deben ser firmes, sin embargo, siempre en sujeción al Espíritu de Cristo. Entonces realmente podemos esperar ver que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud, vuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Hay que culpar a los padres si los hijos son bebedores. Hay un lamento general debido a la intemperancia que prevalece en un grado tan terrible, pero imputados la causa principal a los padres y madres que han colocado sobre sus mesas los medios por los cuales los apetitos de sus hijos se acostumbraron por estimulantes excitantes. Ellos mismos han sembrado en sus hijos las semillas de intemperancia, y es culpa suya si sus hijos llegan a ser bebedores. Muchas veces el alimento es de tal índole que excita un deseo por las bebidas alcohólicas. Se presentan delante de los niños platos elaborados, alimentos condimentados, salsas sabrosas, tortas y pasteles. Estas comidas demasiado condimentadas irritan el estómago y crean un deseo de estimulantes cada vez más fuertes. No solo se tienta al apetito con alimento inadecuado por el cual se permite a los niños que consuman en abundancia, sino que los deja que coman entre horas y para cuando alcanzan las 12 o 14 años de edad son dispépticos confirmados. Posiblemente habréis visto el grabado que representa el estómago de un aficionado a las bebidas fuertes. Una condición similar se produce bajo la influencia de las especias fuertes. Con el estómago es una condición tal. Hay un deseo vehemente de aplacar el apetito,
de algo más y más fuerte. El próximo paso será encontrar a los hijos en la calle aprendiendo a fumar. El camino a la intemperancia. En su ignorancia o descuido, los padres dan a sus hijos las primeras lecciones en la intemperancia. En la mesa, cargada con condimentos dañinos, alimentos muy sazonados y chucherías condimentadas con especias, el niño adquiere un gusto por lo que es perjudicial para él, lo cual tiende a irritar las tiernas capas del estómago, enciende la sangre y fortalece las pasiones animales. El apetito pronto anhela alguna cosa más fuerte y se usa tabaco para complacer un deseo vehemente. Esta indulgencia solamente aumenta el ansia antinatural por estimulantes. Se recurre pronto a las bebidas alcohólicas y a la embriaguez. Y la embriaguez viene después. Este es el recorrido de la gran avenida a la intemperancia. Facultades morales paralizadas. Mediante el canal del apetito se encienden las pasiones y las facultades morales se paralizan de suerte que la instrucción paternal en los principios de moralidad y verdadera bondad recae en el oído sin afectar el corazón. Las más terribles amonestaciones y amenazas de la palabra de Dios no son suficientemente poderosas para mover el intelecto entorpecido y despertar la conciencia violada. La complacencia del apetito y la pasión afiebra y debilita la mente e inhabilita para la educación. Nuestra juventud necesita una educación fisiológica, tanto como otros conocimientos científicos o literarios. Es importante que ellos comprendan la relación de su comer y beber y sus hábitos generales tienen con la salud y la vida. A medida que comprenden su propia constitución, sabrán cómo protegerse contra la debilidad y la enfermedad. Con una constitución sólida hay esperanza de lograr casi cualquier cosa. La benevolencia y el amor y la piedad pueden cultivarse. Una falta de vigor físico se manifiesta en sus facultades morales debilitadas. El apóstol dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esto lo atañe a uno. Deberías estudiar la temperancia en todas las cosas. Deberías estudiarla en lo que comáis y en lo que bebáis. Y sin embargo decís: a nadie le importa lo que coma uno o lo que bebo o lo que pongo sobre mi mesa. Esto le atañe a uno a menos que toméis a vuestros hijos y los encerréis o entren en el desierto, donde vosotros no seréis una carga sobre ellos y donde vuestros indóciles y viciosos hijos no corromperán la sociedad en la cual ellos se mezclan. Enseñad a vuestros hijos independencia moral. Los padres debieran enseñar a sus hijos a tener independencia moral, no a seguir los impulsos y la inclinación, sino a ejercer sus facultades de razonamiento y actuar por principio. Que las madres pregunten, no por la última moda, sino por el camino del beber y la utilidad, y dirijan en esto los pasos a sus hijos. Los hábitos sencillos, la moral pura y una noble independencia en la debida dirección será de más valor a la juventud que los dones del genio, los dotes del saber o el ilustre externo que el mundo pueda darles. Enseñad a vuestros hijos a caminar en las sendas de justicia y ellos a su vez conducirán a otros
en el mismo camino. Así podréis ver al final que vuestra vida no ha sido en vano. ¿No habéis sido instruidos para traer precioso fruto al granero? Estudien los padres las leyes de la vida. Los padres deberían poner en primer término la comprensión de las leyes de la vida y la salud para que en la preparación del alimento o mediante cualesquiera otros hábitos no hagan nada que desarrollen malas tendencias en sus hijos. Cuán cuidadosamente deberían las madres estudiar cómo preparar sus mesas con el alimento más sencillo y saludable para que los órganos digestivos no sean debilitados, alteradas las energías nerviosas y la instrucción que debieran dar a sus hijos contrarrestada por el alimento colocado delante de ellos. Este alimento debilita o fortalece el estómago y tiene mucho que ver en el control de la salud física y moral de los hijos, que son propiedad de Dios, adquirida con sangre. Qué sagrado cometido es confiado a los padres al encomendarles custodiar las constituciones físicas y morales de sus hijos a fin de que el sistema nervioso pueda estar bien equilibrado y el alma no sea puesta en peligro. Los hijos también deben aprender fisiología. Los padres deben procurar despertar en sus hijos el interés en el estudio de la fisiología. Desde el mismo amanecer de la razón, la mente humana debería tener entendimiento acerca de la estructura física. Podemos comprender y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más admirable. Es, por lo tanto, de la mayor importancia que la fisiología ocupe un lugar importante entre los estudios elegidos para los niños. Todos ellos deben estudiarla y luego los padres deben cuidar de que a esto se añada higiene práctica. Debe hacerse comprender a los niños que todo órgano del cuerpo y toda facultad de la mente son dones de un Dios bueno y sabio, y que cada uno de ellos debe ser usado para su gloria. Debe insistirse en los debidos hábitos respecto al comer, al beber y al vestir. Los malos hábitos hacen a los jóvenes menos susceptibles a la instrucción bíblica. Los niños deben ser protegidos contra la complacencia del apetito y especialmente contra el uso de estimulantes y narcóticos. Preparados para hacer frente a la tentación, los hijos debieran ser enseñados y educados de modo que puedan calcular, encontrarse con dificultades y contar con tentaciones peligrosas. Deberían ser enseñados a tener control sobre sí mismos y superar noblemente las dificultades. Y si ellos no se lanzan al peligro voluntariamente e innecesariamente, se colocan a sí mismos en el camino de la tentación. Si evitan las malas influencias y la compañía viciosa, entonces son inevitablemente obligados a estar en peligrosa compañía. Tendrán fuerza de carácter para mantenerse de parte de lo recto y preservar al principio, y saldrán con el poder de Dios con su moral incontaminada. Las facultades morales de los jóvenes que han sido educados correctamente, si ellos conocen de Dios, su confianza serán iguales como para resistir la prueba más poderosa. Si los principios correctos en cuanto a la temperancia fueran implantados en la juventud, que forma y moldea la sociedad, habría poca necesidad de cruzadas de temperancia.
Prevalecerían la firmeza de carácter, el control moral y el poder de Jesús. Serían resistidas las tentaciones de estos últimos días. Enunciado número 6. La juventud y el futuro. Un índice para el futuro. Los jóvenes de hoy son un índice seguro para el futuro de la sociedad. Y tal como los veremos, ¿qué podemos esperar para ese futuro? La mayoría son aficionados a la diversión y renuentes para trabajar. Carecen del valor moral para negar al yo y responder a las demandas del deber. Tienen solamente poco autocontrol y llegan a estar excitados y enojados por el motivo más insignificante. Muchísimos en cada edad y etapa de la vida están sin principio o conciencia y con sus hábitos ociosos y manirrotos están precipitándose en el vicio y corrompiendo la sociedad, hasta que nuestro mundo se convertirá en una segunda Sodoma. El tiempo para establecer buenos hábitos. Si en la juventud se forman hábitos correctos y virtuosos, estos generalmente caracterizan la conducta del poseedor a través de la vida. En la mayoría de los casos, se encuentran que aquellos que en su vida posterior reverencian a Dios y honran lo recto, aprendieron esa lección antes que el mundo tuviera tiempo de estampar su imagen de pecado sobre el alma. Generalmente los de edad madura son tan insensibles a las nuevas impresiones como lo es la roca endurecida, pero la juventud es impresionable. La juventud el tiempo es el tiempo de adquirir conocimiento para practicarlo diariamente durante la vida. Es entonces cuando puede formarse fácilmente un carácter recto. Es el tiempo para establecer buenos hábitos, obtener y mantener el poder de autocontrol. La juventud es el tiempo de siembra y la semilla sembrada determina la cosecha tanto para la vida como para la vida venidera. Ser temperante es ser viril. El único camino en la que cualquiera puede estar protegido contra el poder de la intemperancia es absteniéndose totalmente del vino, la cerveza y bebidas fuertes. Debemos enseñar a nuestros hijos que a fin de servirles no deben tocar estas cosas. Dios nos ha mostrado que constituye la verdadera virilidad. El que venciere será honrado y su nombre no será borrado del libro de la vida. En nuestras grandes ciudades hay cantinas a la mano derecha y a la izquierda que tientan a los transeúntes a complacer un apetito en el cual, una vez se estableció, es sumamente difícil de vencer. Los jóvenes deberían ser enseñados a nunca tocar el tabaco o bebida embriagante. El alcohol roba a los hombres su facultad de raciocinio. Nabat y Abiud habían formado el hábito de beber. Cualquier cosa que menoscabe la fuerza física debilita la inteligencia y la hace menos clara para discernir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. Este principio está ilustrado en el caso de Nabat y Abiud. Dios les encomendó la ejecución de la obra más sagrada, permitiéndoles que se acercasen a Él en el cumplimiento del servicio que les había señalado. Ellos tenían la costumbre de tomar vino y emprendieron el servicio sagrado del santuario con la mente confusa, y salió fuego de delante de Jehová que los consumió y murieron de delante de Jehová. Una advertencia a los padres y a los jóvenes. Padres e hijos deberían ser amonestados por la historia de Nabat y Abiud, la complacencia del apetito pervertido, la facultad de raciocinio y
y complacencia del apetito pervertido condujo complacencia del apetito condujo al quebrantamiento de un mandamiento expreso, lo cual trajo el juicio de Dios sobre ellos. Aun cuando los hijos pueden no beber teniendo la debida instrucción y sus caracteres no hayan sido moldeados apropiadamente, Dios se propone relacionarlos consigo mismo como lo que hizo con Nabat y Abiud. Si hacen caso a sus mandamientos, si con fe y valor someten su voluntad en sumisión a la voluntad de Dios, Él les enseñará sus vidas y sus vidas serán como el libro blanco, pleno de fragancia en las aguas estancadas. En el poder de Jesús deben resolverse a controlar la inclinación y la pasión y ganar victorias sobre las tentaciones de Satanás cada día. Este es el camino de Dios que ha señalado para que los hombres sirvan a los elevados propósitos divinos. El único digno de honra, el joven que está determinado a mantener su apetito bajo el control de Dios y que rechaza la primera tentación a beber licor embriagante, diciendo con cortesía pero firmemente no gracias. Es el único digno de honra. Que los jóvenes asuman su posición como abstemios totales, aun cuando los hombres que ocupan un elevado sitial en el mundo no tengan el valor moral para tomar osadamente una firme posición contra un hábito que es ruinoso para la salud y la vida. La influencia de un joven consagrado. Un joven que ha sido instruido por la recta enseñanza hogareña llevará sólidas maneras en el edificio de su carácter, y por su ejemplo y su vida, si sus facultades son empleadas debidamente, llegará a ser un poder en nuestro mundo para conducir a todos hacia arriba y hacia adelante en el camino de la justicia. La salvación de un alma es la salvación de muchas almas. Tejiendo una tela de hábitos. Recordad que estad diariamente tejiendo para vosotros mismos una tela de hábitos. Si estos hábitos están de acuerdo con la regla bíblica, estáis dando de la verdad, y Dios os dará sabiduría como se la dio a Daniel. No elijáis los caminos de complacencia egoísta. Practicad hábitos de estricta temperancia y sed cuidadosos en guardar sanamente las leyes de Dios que ha establecido para gobernar vuestro ser físico. Dios tiene derecho sobre vuestras facultades. Por eso es pecado la negligencia, desatención a las leyes de la salud. Cuanto mejor observéis las leyes de la salud, más claramente podéis discernir las tentaciones y resistirlas, y más claramente podéis discernir el valor de las cosas eternas. El ejemplo de Daniel. Ningún joven o señorita podría ser más penosamente tentada que Daniel y sus compañeros. A esos 4 jóvenes hebreos se les asignó su ración de vino y carne de la mesa del rey, pero ellos eligieron ser temperantes. Vieron que había peligro por doquiera y que si ellos habían de resistir la tentación, debían hacer esfuerzos más decididos de su parte y confiar los resultados a Dios. El joven que desea resistir como Daniel resistió debe ejercer sus facultades espirituales al máximo, cooperando con Dios y confiando totalmente en el poder que Dios ha prometido y todo lo que viene a Él en humilde obediencia. Hay una constante guerra que debe reñirse entre la virtud y el vicio. Los elementos discordantes de uno y los puros principios de la otra
están luchando por la supremacía. Satanás está aproximándose a cada alma con alguna forma de tentación tocante a la complacencia del apetito. La intemperancia es terriblemente prevaleciente. Miremos donde miremos, contemplemos este mal fomentado livianamente. Rehusar es honroso. Los seguidores de Jesús nunca serán avergonzados por practicar temperancia en todas las cosas. Entonces, ¿por qué algún joven debiera sonrojarse con vergüenza al rehusar la copa y vino o la espumosa jarra de cerveza? Una negativa a complacer el apetito pervertido es un acto honroso. Pecar es indigno de un hombre. Dar rienda suelta a hábitos dañinos en el comer y beber es ser débil, cobarde y degradado. Pero renunciar al apetito pervertido es ser fuerte, valiente, noble. En la corte de Babilonia, Daniel estaba rodeado por tentaciones a pecar, pero con la ayuda de Dios mantuvo su integridad. Quien no puede resistir a la tentación, cuando toda facilidad para vencer ha sido puesta dentro de su alcance, no es registrado en los libros del cielo como un hombre. Atreveos a ser como Daniel, atreveos a ser los únicos que tienen valor para hacer lo recto. Una reserva silenciosa y cobarde ante malos compañeros, mientras dais oídos a sus ardiles, os hace como uno de ellos. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Se necesita valor moral. En todos los tiempos y en todas las circunstancias se adquiere valor moral para adherirse a los principios de estricta temperancia. Podemos esperar que por seguir una conducta tal sorprenderemos a quienes no se abstienen totalmente de los estimulantes. Pero, ¿cómo llevaremos adelante la obra de reforma si nos conformamos a los hábitos y las prácticas dañinas de aquellos con quienes nos asociamos? En el nombre y el poder de Jesús, cada joven puede vencer al enemigo hoy en la cuestión del apetito pervertido. Mis queridos jóvenes y amigos, avanzad paso a paso hasta que todos vuestros hábitos estén en armonía con las leyes de la vida y la salud. Aquel que venció en el desierto de la tentación declara: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No somos eximidos de la tentación. Daniel amó, temió y obedeció a Dios. No obstante, él no huyó del mundo para evitar su influencia corruptora. En la providencia de Dios, Daniel estaba en el mundo, pero no era del mundo. Rodeado con todas las tentaciones y fascinaciones de la vida de la corte, se sostuvo en la integridad de su alma, firme como una roca en su adhesión a los principios. Hizo Dios su poder y Dios no lo olvidó en su tiempo de mayor necesidad. El resultado de la fiel instrucción hogareña. Los padres de Daniel le habían enseñado en su niñez hábitos de esa estricta temperancia. Le enseñaron que debía ajustarse a las leyes de la naturaleza en todos los hábitos, que su comida y bebida tenían una influencia directa sobre su naturaleza física, mental y moral, y que era responsable ante Dios por sus apetitos, pues todas las había recibido como un don de Dios y no debía empequeñecerlas y mutilarlas por algún curso de acción. Como resultado de esta enseñanza,
La ley de Dios era enaltecida en la mente de Daniel y reverenciada en su corazón. Durante los primeros años de su cautiverio, Daniel pasó a través de una ordeal que tenía como fin familiarizarlo con la magnificencia cortesana, con la hipocresía y con el paganismo, una extraña escuela realmente para prepararlo para una vida de sobriedad, laboriosidad y fidelidad. Y sin embargo, vivió incontaminado por la atmósfera del mal con la cual estaba rodeado. El caso de Daniel y sus jóvenes compañeros ilustra los beneficios que pueden resultar de una dieta sobria y muestra lo que Dios hará con aquellos que cooperan con Él en la purificación y la elevación del alma. Ellos fueron una honra para Dios y una luz clara y brillante en la corte de Babilonia. El llamamiento que Dios nos hace. En esta historia oímos la voz de Dios que se dirige a nosotros individualmente, invitándonos a que juntemos todos los preciosos rayos de luz sobre este tema de la temperancia cristiana y a que nos coloquemos en la debida relación con las leyes de la salud. Queremos tener una parte en la herencia eterna. Queremos tener un lugar en la ciudad de Dios, libre de toda impureza. Todo el cielo está observando ver cómo estamos peleando la batalla contra la tentación. Todos los que profesan el nombre de Cristo anden de tal modo ante el mundo que puedan enseñar por ejemplo, así como por precepto, los principios de la vida verdadera. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los estudiantes deben tener cuidado. La naturaleza del alimento y la manera en que se come ejerce una poderosa influencia sobre la salud. Muchos estudiantes no han hecho nunca un esfuerzo resuelto por dominar el apetito o por observar las debidas reglas de la alimentación. Algunos comen demasiado en las comidas y otros entre horas cuando quiera que se presente la tentación. La necesidad de tener cuidado en los hábitos de la alimentación debe ser inculcada en la mente de los alumnos. Se me ha instruido a los que asisten a nuestras escuelas, no se les debe servir alimentos a base de carne y preparaciones de alimentos que se conocen como malsanos. No debe colocarse sobre la mesa cosa alguna que contribuyan a alentar un deseo de estimulantes. Apelo a todos para que se nieguen a comer las cosas que perjudican la salud. Así pueden servir al Señor con sacrificio. Haced valer vuestra varonil libertad. Jóvenes, que pensáis que no podéis comer los alimentos sencillos y nutritivos administrados en el Instituto de Salud y que debéis ir al restaurante a conseguir algo para complacer vuestro apetito, es tiempo que os levantéis y afirméis vuestra varonil libertad. No os metáis en tentación. Dejaréis que el ejemplo temporal y terrenal os conduzca a la tentación. ¿Dudaréis de vuestro Señor que os ama? ¿Descuidaréis la obra que os ha sido dada a trabajar para Dios? ¿Estáis asociados con una clase de personas que son mundanas, sensuales y diabólicas? Habéis respirado malaria moral y estáis en un serio peligro de fracasar, donde podéis vencer si os colocáis en una debida relación con Jesús, haciendo de su vida y su carácter vuestro criterio. Ahora, bien, a fin de huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, debéis ser participantes de la naturaleza divina. Es vuestro deber mantener vuestra alma en la atmósfera del cielo. No debierais colocarlos a vosotros mismos donde seréis
donde seréis corrompidos por un compañerismo disoluto, como uno que ama vuestra alma y os suplicó que evitéis, tanto como sea posible, la compañía de los libertinos, los licenciosos y los impíos. Orad, no nos meta en tentación, es decir, oh Señor, no permita que seamos vencidos cuando nos asalte la tentación. Velad y orad para que no os metáis en tentación. Hay una diferencia entre ser tentado y meterse en tentación. Jesús fue sociable y sobrio. Jesús respondió a la intemperancia, la complacencia propia y la necedad. Sin embargo, era sociable en su naturaleza. Aceptaba invitaciones a comer con el erudito y noble, así como con el pobre y afligido. En esas ocasiones su conversación era elevadora e instructiva y mantenía a sus oyentes extasiados. No daba permiso a las escenas de disipación y jarana, pero la felicidad inocente le era placentera. Una boda judía era una ocasión solemne e imponente, el placer y gozo de la cual no desagradan al Hijo del Hombre. Dirigid, pero no reprimáis. La palabra de Dios no condena o reprime la actividad del hombre, pero intenta darle una dirección correcta. Mientras el mundo está llenando su mente y alma con excitación, el Señor pone la Biblia en sus manos para que la estudie, aprecie y escuche como una guía para sus pies. La palabra de Dios era su luz. Fin del capítulo 9 del libro de la temperancia, escritora Ellen White.